Mis queridos estudiantes del cuarto grado de secundaria, tengan ustedes un abrazo fraterno de parte del profesor David Guamán Manrique, que los extraña demasiado porque también echa de menos estar bajo un ambiente físico donde podamos sentir el calor humano, las sonrisas, los intercambios de ideas y opiniones en vivo y en directo. Pero agradeciendo siempre que estamos bien de salud y a través de esta ventana virtual, muchachos, yo simplemente los saludo y a través de esta pequeña ventana virtual, repito, estamos conectados entre ustedes y mi persona. Entonces, agradeciendo a la tecnología puesta de manifiesto, jóvenes estudiantes del cuarto grado de secundaria, bienvenidos a una nueva sesión de Historia Universal. Ubicación de nuestro tema en el libro que estamos manejando en el presente año escolar 2020, muchachos, está desde la página, comprendida desde la página 48 hasta la página 52. ¿Qué temas tratan o qué tema trata este contenido de las páginas ya mencionadas? Jóvenes estudiantes, trata sobre la guerra de Vietnam. ¿Ya? La guerra de Vietnam. Aquí hay un pequeño error, vamos a corregir. Vietnam no lleva tilde. ¿Ya? Entonces, corregimos este pequeño error y continuamos. Ahora sí. Ya. Corregido el error, muchachos, vamos a ver hoy día el tema de la guerra de Vietnam. Ahora sí. Vietnam, muchachos, ha tenido la intervención de soldados estadounidenses. Acá vemos un grupo de soldados estadounidenses en un pertrecho de guerra entre heridos y combatientes, todos ellos combatientes, heridos y personas ilesas, que se enfrentaron al ejército de Vietnam. Un ejército tal vez no muy preparado para una guerra, pero sí con un gran corazón, con una gran mentalidad de vencer y no ser vencidos. Los vietnamitas van a humillar a través de toda la historia de Estados Unidos a este gran ejército que hoy día, muchachos, es la potencia mundial en el mundo. Es decir, un pequeño país llamado Vietnam le ha sacado la mugre a Estados Unidos y lo ha humillado prácticamente. Y vamos a ver que no solamente a Estados Unidos lo va a humillar, sino también a Francia. Y vamos a ver por qué razones. ¿Ya? Entonces, en esta clase, muchachos, vamos a hablar sobre la guerra de Vietnam. Y primero, profesor, ¿dónde queda Vietnam? Vamos a ir a ver, poco a poco, vamos a ir, ahí acá abajito estoy especificando que el trabajo está elaborado por mi persona, por el profesor David Guamán Manrique. Muchachos, primero vamos a ver el escenario geográfico antes de la guerra, ¿ya? O sea, es decir, antes de que la guerra de Vietnam comenzara, ¿cómo estaba conformado este país? ¿Ya? Y entre quienes lo compartía. Es decir, primero, ¿dónde se ubicó antes de la guerra de Vietnam y antes que apareciera Vietnam este territorio? Mis queridos muchachos, era un solo territorio, conformada por Tonkin, Annam, Cochinchina, Camboya y Laos. Es decir, el territorio se denominaba Indochina. Todavía no aparecía Vietnam, muchachos, ¿ven? Se llamaba Indochina. ¿Ya? O sea, Indochina se pusieron este nombre porque estaba al sur de China y al oeste de la India. ¿Ya? Indochina. ¿Quiénes lo conformaban, muchachos? Ahí está. A ver, volvemos a ver entonces. Todo el territorio que acaba a enmarcar estas líneas que sobresalen, a la 1, a la 2 y a la 3 salió la línea ahí. Todo eso era Indochina. Entonces, quiere decir que Indochina era una colonia allá. Antes de esto, Indochina estaba conformado por Tonkin, Annam, Cochinchina, Camboya y Laos. Aún no figura Vietnam. ¿Ya? Pero vamos a hablar sobre la guerra de Vietnam. Y profesor, ¿y por qué hablamos de Indochina? Es que Vietnam va a partir de Indochina, muchachos. ¿Ya? Entonces, ahora sí, ¿qué sucedió con Indochina? Era una colonia de Francia desde 1899 hasta 1940,
año en que Japón toma el control de dicho territorio. Es decir, Laos, Tonkin, Annam, Camboya y Cochinchina estaban bajo el poder y el dominio de Francia. Pero en el año 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, Francia pierde el control de este territorio. Y a partir de 1940 hasta 1945, 5 años va a estar bajo la potestad y el dominio abusivo de los japoneses. Y aquí vemos eso, ¿no? Indochina, compuesta por Vietnam. Ahora, muchachos, antiguamente, aproximadamente entre el año 800 y 900, ya se había tomado el nombre de Vietnam. Pero aún todavía no se ponía ese nombrecito, y entonces ese territorio de Vietnam estaba compuesto por Cochinchina, Annam y Tonkin. Aquí está. Vietnam, compuesto por Cochinchina, Annam y Tonkin. Y cuando nace Vietnam, queridos estudiantes, Vietnam va a tomar los territorios que le pertenecían. Es decir, Cochinchina, Annam y Tonkin. ¿Qué otros territorios pertenecían a Indochina? Indudablemente, Laos, el de color verde, y Camboya, el de color rosadito. Entonces, muchachos, ¿cuántos países componía Indochina? 3 países, Vietnam, Laos y Camboya. O en su defecto, Cochinchina, Annam, Tonkin, Laos y Camboya. Al final, Cochinchina, Annam y Tonkin se agruparon en Vietnam. Eso lo vamos a ver posteriormente. Mis queridos estudiantes, continuamos. Entonces, ahora vamos a ver ubicación en el mundo. ¿Dónde está ubicado la Indochina? Miren, muchachos, les presento. Este es Indochina, perdón. Indochina. Se localiza al sureste del continente asiático. ¿Y dónde está Asia, muchachos? Todo esto es el globo terráqueo. Esto es América, ¿cierto? Un ratito. Esto es América, esto es África, Europa y Asia. Todo esto es Asia. ¿Dónde está Indochina? Ahí, al sureste de Asia. A ver un momentito. Sur de Asia, sureste, correcto, ¿ya? Al sureste de Asia, muchachos. Entonces, correctamente está Indochina ubicado ahí. Ahora, este territorio de Indochina, muchachos, vamos a ver cómo se originó el conflicto. Posteriormente, sobre este territorio ubicado, miren, en el lejano oriente, ya, ubicado en el lejano, miren, aquí está Perú, imagínense la distancia que hay entre Perú e Indochina, es el lejano oriente. ¿Quiénes se metieron en los intereses de Indochina? Primerito fue Francia, muchachos, ¿ves? ¿Dónde queda Francia? Indochina, Francia queda ahí. Desde ahí Francia, muchachos, se metió en los asuntos de Indochina. Francia fue el primer país colonialista que se apoderó de Indochina. Luego, en 1940, en plena Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania le ganaba, porque en la Segunda Guerra Mundial Francia empieza perdiendo la guerra, y Alemania le iba ganando en ese transcurso, Japón aprovecha la situación de Francia, que estaba debilitada y más preocupada en la Segunda Guerra Mundial y defendiéndose del ataque de los alemanes. Y Japón dijo, señores, yo presente. Y ahí está Japón, ¿ve? Vuelvo a decir, ¿dónde está Japón? Esta es esta pequeña islita de acá, estas pequeñas islas de acá. Ese es Japón. Y desde ahí, que estaba cerquita indudablemente a Indochina, Japón se metió en 1940 y colonizó Indochina. Pero años después, muchachos, cuando ya surge el problema dentro de Indochina, el problema de Vietnam, este país va a apoyar a los vietnamitas del norte, porque se va a dividir Vietnam del norte y Vietnam del sur. Vamos a ir más adelante esta división del por qué ocurre. Interviene Rusia. ¿Quién más interviene? Miren desde dónde va a intervenir. ¿Quién interviene, muchachos? Estados Unidos. Y Estados Unidos, se mete en la vida de Indochina. Y otra potencia también se va a meter ahí. Al lado de Rusia, China. Entonces China
va a participar también en el conflicto de Vietnam, de Indochina, en realidad Indochina, cuando era Indochina estaban Francia y Japón. Y cuando aparece Vietnam, aparecen Rusia, China y Estados Unidos. Entonces, muchachos, ¿cuántos países principales? Hubieron muchos más, ¿ah? Hubieron muchos más. Esto no significa de que ellos fueron los únicos. Países intervencionistas: Francia, Japón, Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que así se llamaba, China y Estados Unidos. Ahora, muchachos, antecedentes de la guerra de Vietnam. Antes de que ocurra la guerra de Vietnam, ¿qué hecho sucedió, muchachos? Primer hecho antes de la guerra de Vietnam, el caso francés. Aquí explico, muchachos, qué ocurrió con Francia. Primero, Francia colonizó Indochina a partir del año 1899. Lo mantuvo en su poder hasta 1940. Colonia de Francia era Indochina. Pero ese año, en 1940, estaba en plena Segunda Guerra Mundial y le iba mal, pues estaba siendo vencida por Alemania. Cuando lleguemos a lo de la... no, ya pasamos, ¿no? La Segunda Guerra Mundial, muchachos, en realidad fue en un principio un avance incontenible del ejército alemán, pero que después van a ser frenados por la intervención de Estados Unidos. Pero primero enfoquémonos en el tema de la guerra de Vietnam. ¿Por qué es un antecedente el caso francés? O sea, antes de la guerra de Vietnam había problemas con Francia, y cuando aún todavía no era Vietnam, sino Indochina. Entonces, esa Indochina había sido capturada por Francia hasta 1940. Pero como le iba mal en la guerra, esta situación militar le jugó una mala pasada política, pues perdió el dominio sobre Indochina. Acabada la Segunda Guerra Mundial, Francia dijo: muy bien, señores, yo he sido vencedor. Francia se convirtió en un país vencedor y decidiría la recuperación de Indochina. Es decir, acaba la Segunda Guerra Mundial, ¿se acuerdan? Acá en 1940, Francia iba perdiendo. Pero acabada la Segunda Guerra Mundial, Francia se convirtió en un país vencedor de la Segunda Guerra Mundial. Y dijo: ahora yo recupero ese territorio de Indochina. ¿Y en poder de quién había caído? En poder de Japón. El caso japonés. Ahora veamos con el caso japonés. ¿Qué ocurrió? Japón aprovechó la situación militar de Francia e incursionó sobre Indochina a partir de 1939. Es decir, cuando Francia estaba en plena Segunda Guerra Mundial y aún Japón todavía no participaba efectivamente en la Segunda Guerra Mundial, aprovechó que su ejército, no participante en la Segunda Guerra Mundial, se vaya a incursionar a Indochina. Y entonces, a partir de 1940, se declaró protectora de Indochina y declaró su independencia. Pero ojo, dijo: eres ahora, a partir de estos momentos, independiente con respecto de Francia. Francia ya no es más tu patrón. Ahora yo, caricato, voy a ser tu nuevo amo. Hasta que Japón se metió, muchachos, a ser su nuevo amo de Indochina. A partir de aquel año, Japón dominó Indochina, y esto originó la rebelión de los indochinos. Ejecutó un sistema colonial abusivo, explotador y de atropellos constantes sobre los derechos humanos de los vietnamitas. ¿Y quién va a soportar todo esto? Indudablemente, si hay alguien que me esté torturando, me esté ocasionando malestar, humillando, tengo que reaccionar, ¿cierto? Y así que en Indochina reaccionaron. En 1945, y algo, mira, ¿ve? Ahora cómo cambia la moneda de cara. En 1945, Japón ahora era derrotada por Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. El 15 de agosto de 1945 se rindió y fue expulsada de Indochina. Pero no lo expulsa Estados Unidos, no lo expulsa Francia, sino lo expulsan los mismos
ciudadanos pobladores de Indochina. Aprovechando que Japón quedaba también debilitada y era humillada por Estados Unidos. ¿Se acuerdan que Japón recibe 2 bombas atómicas sobre Hiroshima? El 6 de agosto de 1945, Hiroshima era bombardeada con la primera bomba atómica. Y 3 días después, el 9 de agosto de 1945, cae otra bomba en Nagasaki. Estados Unidos amenaza a Japón y le dice, vamos a seguir bombardeando. Y Japón dijo, Okinoko, Lokoroko, mejor no bombardees, acaba guerra. Entonces se rindió un 15 de agosto de 1945 y derrotado, pierde poder sobre Indochina y los indochinos deciden expulsar a Japón, muchachos. Entonces, miren, esta situación, ¿qué va a originar? La proclamación de la independencia de Cochinchina, Anán y Tonkin. Estos 3 se juntan y nace Vietnam, muchachos. ¿Ve? Y Laos y Camboya también van a independizarse. Muy aparte. Es decir, nace Vietnam con Cochinchina, Anán y Tonkin. Laos y Camboya, Laos se independiza, Camboya también. Y aparecen 3 países independientes. Veamos esa historia. El Viet Minh. ¿Qué cosa es? ¿Quién es? ¿O qué cosa es? ¿Qué representa el Viet Minh? Muchachos, es una liga para la independencia de Vietnam, cuerpo guerrillero que se formó en una conferencia celebrada en mayo de 1941 en Indochina. Y el Viet Minh, este cuerpo guerrillero va a independizar, va a luchar para la independencia de Vietnam, como alianza entre el Partido Comunista Indochino y grupos nacionalistas. Entonces, con el fin de conseguir independizarse de Francia. Los fundadores del Viet Minh. La liga estuvo dirigida por Nguyen Tat Dan, más conocido como Ho Chi Minh. Hay que escuchar bien este nombrecito porque Ho Chi Minh lo vamos a seguir mencionando más adelante. Su nombre verdadero era Nguyen Tat Dan. ¿Ya? Nguyen Tat Dan, más conocido como Ho Chi Minh. Y a partir de ahora, Ho Chi Minh, que significa el que enseña o el maestro, fundaron el Viet Minh junto a Le Duan, junto a Bon Nguyen y Yap Pan Ban Dong. Estos líderes fundaron el Viet Minh. ¿Ya? El Viet Minh, movimiento guerrillero que va a buscar la independencia de Vietnam con respecto a Francia. El conductor del líder del Viet Minh, si bien es cierto que estuvieron Ho Chi Minh, Le Duan, estuvo Bo Nguyen Yap y Pan Ban Dong, el líder máximo era ¿quién? Ho Chi Minh. ¿Ya? Nguyen Tat Dan, Ho Chi Minh, o el maestro, o el que enseña. Él era el conductor del Viet Minh, ¿ya? Creación de Vietnam y proclamación de su independencia. Aquí, muchachos, se independiza Vietnam y el 2 de septiembre de 1945, Vietnam proclamó su independencia y comenzó a liberarse del dominio francés y japonés. ¿Ya se entendió? Entonces, ¿qué cosa es el Viet Minh? Un cuerpo guerrillero fundado por Ho Chi Minh, Le Duan, Bon Nguyen Giap y Pan Ban Dong. Aquellos líderes que tenían como objetivo mantenerse en pie e independizarse tanto de Francia como de Japón, definitivamente. Y así lo hicieron, ¿no? El 2 de septiembre de 1945 nace Vietnam, abrazando Cochinchina, Anán y Tonkin, y dejando independientes a Laos y Camboya. Ahora, muchachos, Estados Unidos tratando de tejer un provecho a futuro. A ver, esto quiero que entiendan, ¿ven? Cómo es la posición de Estados Unidos y como la posición cualquiera de un humano. Los seres humanos actuamos tal como actúa Estados Unidos, muchachos. Cuando hay algo de interés para nuestro beneficio, ese es nuestro amigo.
Si voy a sacar algo de provecho de una persona, ese es mi amigo. Pero cuando ya yo me doy cuenta que esa persona no es provechosa para mí, ya no es mi amigo. Y me vuelvo su enemigo. Así fue Estados Unidos, miren, como un niñito resentido. Primero, Estados Unidos, ¿qué hace? Apoyó a el Vietnam, apoyó para que declare su independencia frente a Francia y frente a Japón. ¿Por qué? Porque Estados Unidos decía, bueno, si se independiza de Francia y se independiza de Japón, ok, all right, yo entrar a gobernar, a posesionarme de Vietnam, Laos y Camboya. Ese era su objetivo de Estados Unidos. Está bien, independícense. Y apoyaba al Vietnam. Y el Vietnam, en realidad, muchachos, fue el Vietnam de la parte norte del territorio, que eran comunistas. Es decir, tenían las ideas de Rusia o de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Eran comunistas. Y Estados Unidos, a pesar de no ser comunista, apoyaba al Vietnam para que se suelten y se desliguen de Francia y de Japón. Y luego Estados Unidos dijo, después entro yo. Después, tocarme, entrar yo, territorio indochino, Laos, Camboya y Vietnam ser míos. Pero le salió el tiro por la culata. Vamos a ver por qué razón. Él es Ho Chi Minh, muchachos. Miren, un vietnamita así. Ese es el estilo clásico, característica de rasgos físicos de un vietnamita. Muchachito, él ahí, Ho Chi Minh. Y ya con el tiempo, cuando se hace adulto mayor y es conductor del Vietnam y toma los destinos de la presidencia de Vietnam del Norte y después de Vietnam unificada, miren la figura cómo cambia, ¿ve? Ahora ya es más filosofal, más pensador, más líder, ¿no? Es que además, muchachos, los viejitos, tenemos la experiencia. Lo que ustedes aún, muchachitos, no lo tienen. Ustedes pueden y tienen las ganas de aprender, tienen la potencia, que tal vez nosotros ya no tengamos, la potencia física, el anhelo de superación. Nosotros también tenemos el anhelo de superación. Pero en realidad, muchachos, ustedes son el verdadero potencial de un Ho Chi Minh jovencito para llegar a ser un Ho Chi Minh el que enseña. Es decir, la juventud, divino tesoro, es aquella que tiene que ir sembrando para después cosechar con la experiencia, armar mejor su destino. Y eso es lo que representa esto, muchachos. Una llamada telefónica. Entonces, jóvenes estudiantes, por esa razón, nosotros estamos aquí enseñando que los jóvenes a la obra, los viejos, si estamos bien preparados, continuamos en la obra, pero ya estamos más cerca de la tumba. Así que ustedes, muchachos, aprovechen su juventud para ser como Ho Chi Minh, un gran líder cuando era ya adulto y anciano. Este es el ejército miren, de los vietnamitas, muchachos. Son fotos verídicas, ¿ah? ¿Ya? Son fotos reales de cuando Vietnam se alzó en armas y empezó a luchar contra Francia, Japón y después contra Estados Unidos. Vamos a ver por qué. Y este es el famoso Viet Minh, ejército victorioso del pueblo vietnamita. Ya, muchachos, ese es el ejército victorioso del pueblo vietnamita. Ahora, queridos estudiantes, Francia y sus pretensiones de recuperar la colonia indochina, o sea, otro antecedente antes de la guerra de Vietnam. Todavía no hay guerra en Vietnam. Estamos viendo que Vietnam se ha independizado. ¿De acuerdo? Ha hecho su independencia frente a Francia y frente a Japón. Y ya Estados Unidos se está metiendo su cuchara en este territorio. Entonces, acabada la guerra, muchachos, Francia dijo, vamos a comenzar la guerra de Indochina. Yo voy a hacer la guerra con Indochina. ¿Qué cosa? Mademoiselle, haber perdido Indochina no puede ser. No tenés que recuperar
Indochina. Y va a pretender recuperar Indochina, muchachos, y se va a querer ir a recuperar Indochina. ¿Y qué sucede entonces? Y se inicia la guerra de Indochina. La guerra de Indochina o guerra de independencia de Indochina, otra vez Indochina, disculpen, fue un conflicto colonial que enfrentó a Francia contra el denominado Viet Minh de Ho Chi Minh. ¿Ya? ¿Quién defendía al Viet Minh? Ho Chi Minh, que proclamaban la independencia de la Indochina francesa. ¿Quiénes? Camboya, Laos, Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Todos ellos ya decían, somos independientes y no vamos a permitir que nadie más vuelva a dominarnos. Pero Francia dijo, ustedes están locos, yo regreso y voy a recuperar mi colonia. Y entonces el conflicto se llevó a cabo entre 1946 y 1954. Muchachos, ¿y qué sucedió? Ejércitos enfrentados en la guerra de Indochina y sus colaboradores. El ejército invasor francés versus el Viet Minh, el glorioso ejército guerrillero del pueblo de Indochina, muchachos, ya llamado Viet Minh, y que pertenecía en realidad a Vietnam del Norte. ¿Y quiénes apoyaban al ejército francés? Hoy, ahora, muchachos, Estados Unidos, mira, deja de apoyar al Viet Minh, ahora va a apoyar al ejército francés. Porque ya se dio cuenta que el Viet Minh, como comunistas, ya estaban soltando soga para ligarse con la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces Estados Unidos dijo, no, Francia, stop. Yo apoyarte en guerra. Tú tomas todo mi apoyo y vencer tú el Viet Minh. O sea que ahora Estados Unidos ya estaba para apoyar a el ejército francés. Le dio la cara opuesta de la negación de apoyo al Viet Minh y ahora le da la cara del cachete, el cachete brother de la amistad al imperio francés. Pero con todo eso, el Viet Minh, el ejército chino respaldó a Viet Minh y el ejército chino. ¿De quién era el presidente? ¿Quién era el presidente de China? Mao Zedong. ¿Se acuerdan de Mao Zedong? Claro, el revolucionario que tomó el poder en China. Entonces, muchachos, ¿y a quién venció Mao Zedong? ¿Se acuerdan? No creo que se vayan a acordar. ¿Venció a quién? A Chiang Kai-shek. Y lo mandó a la isla de Formosa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Y que hoy día es Taiwán. Muy bien, ese ejército chino de Mao Zedong colaboró con el Viet Minh y también ya se acercaba a quién, directamente la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas. Si Estados Unidos se mete, yo también me meto, dijo Rusia. Esta es la Guerra Fría, pues muchachos, la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, pero en esta guerra Estados Unidos iba a participar directamente. Vamos a ver por qué. Continuamos, muchachos. La batalla de Dien Bien Phu. Esta batalla se dio entre Francia y la Indochina, muchachos. Aquí Francia fue humillada, jóvenes. Se libró desde el 13 de marzo hasta el 7 de mayo de 1954 entre el Viet Minh, bajo el mando del general Bon Nguyen Chiap, contra el cuerpo expedicionario francés en Extremo Oriente mandado por el general Henry Navarre. Tuvo lugar en los alrededores de la aldea de Dien Bien Phu, por eso se llama así esa batalla de Dien Bien Phu. Y fue la última batalla de la guerra de Indochina, mas no de Vietnam. Como Indochina, la última batalla. Pero esta batalla, muchachos, la ganaron los del Viet Minh. Los indochinos ganaron. Al final, los franceses perdieron la batalla. Tuvieron 2.293 muertos de los 20.000 que componía la guarnición. Y 11.721 hombres fueron hechos prisioneros. Imagínense, ¿ve? Los vietnamitas tuvieron 7.900 muertos y 15.000 heridos. Casi la mitad de lo que había perdido Francia. Pero fueron los ganadores y humillaron a Francia. ¿En qué batalla les ganaron? En la batalla de Dien Bien Phu, comprendidas entre el 13 de marzo y el 7 de mayo de 1954. Y chao, pampa mía. Y Francia, muchachos, se retiraba de Indochina. Pero antes, los indochinos dijeron, tiene que firmar un acuerdo. No firmas un acuerdo,
la guerra no termina, no soltamos muertos, ni soltamos heridos. ¿Para qué van a soltar a los muertos? Si ya los muertos están, ¿cierto? Solamente deberían soltar a los heridos. Si ustedes firman un acuerdo, suelto a los heridos, suelto a los prisioneros. Heridos y prisioneros deberían ser soltados por los vietnamitas, siempre y cuando firmaran un acuerdo. Y se hizo así. Los acuerdos de Ginebra. Este acuerdo de Ginebra, muchachos, fue firmado el 20 de julio de 1954. ¿Qué decía? Pone fin a las hostilidades y Francia se larga de Indochina. Lárgate, Francia, de Indochina. Y fin de la guerra. Y Francia firmó este documento. Luego, se independiza Laos y también Camboya. O sea, Laos y Camboya se independizan independientemente de Vietnam. ¿Ya? Vietnam quedó dividida en dos. Este acuerdo de Ginebra, muchachos, por astucia y política de Estados Unidos, como era Vietnam uno solo, a partir del acuerdo de Ginebra, se parte en dos Vietnam. O sea, el acuerdo de Ginebra dice, no, ¿sabe qué? Vietnam del Norte, que tiene influencia comunista, se separa de Vietnam del Sur, porque Vietnam del Sur tiene influencia capitalista. Es decir, los que están con Rusia al norte y los que están con Estados Unidos al sur. Porque Estados Unidos tenía intereses en Vietnam del Sur. Por eso es que se hizo que en el acuerdo de Ginebra, Vietnam se divida. En contra del Viet Minh y de Ho Chi Minh, su líder, firmaron este acuerdo. Y este acuerdo va a originar la guerra de Vietnam. Recién vamos a entrar a la guerra de Vietnam, muchachos. Todo lo que estamos mirando es antecedentes, ¿eh? Ahora sí, división de Vietnam. ¿Cómo quedó dividida Vietnam, muchachos? Aquí ve. Acá está. Vietnam del Norte. Su capital, Hanoi. ¿Ya? Hanoi. Hanoi. Sistema comunista. Presidente, Ho Chi Minh. Países de apoyo. China y Rusia, ahí está. Antes. China y Rusia. Ahora, ¿qué más decía el acuerdo de Ginebra, muchachos? El acuerdo de Ginebra obligó a que Vietnam se divida en dos a partir de esta línea, ¿ve? Esa línea negra. Esa línea negra representa los 17 grados de latitud norte, llamado paralelo de los 17 grados. Tomando como referencia esa latitud, a partir de ahí, Vietnam del Norte, color rosado, y Vietnam del Sur, color verde. Entonces, ese era el mandato de Vietnam, de el acuerdo de Ginebra. ¿Quién lo dividía? El paralelo 17 grados de latitud norte. Entonces, ya estaba dividida Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Su capital, Saigón. Ahí está Saigón, muchachos, ¿eh? Su sistema capitalista anticomunista. Aquí está mal escrito. Ay, lo corregimos. Tenemos que corregir, muchachos. Anticomunista es, no es comunista. Vamos a sacar esta corrida. Aquí es anticomunista. Ahí está. Ahora sí. Anticomunista. Regresamos la flechita y continuamos. Es anticomunista, muchachitos. Esto ya lo hemos pasado. Vamos a ubicarnos donde estamos ahorita. Muchachos, dijimos, ya pasamos Ho Chi Minh, la guerra de Indochina, la batalla de Dien Phu, los acuerdos de Ginebra. La batalla de Dien Phu, humillación de Francia, derrotado a Francia. Los acuerdos de Ginebra, divide a Vietnam en dos, muchachos. Y aquí está, ¿no? Ya vimos esto. Hanoi, capital de Vietnam del Norte. Paralelo 17 grados, división entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Saigón, capital de Vietnam del Sur. Sistema capitalista anticomunista. Presidente, Bao Dai. ¿Ya? El presidente va a ser Bao Dai de Vietnam del Sur. País de apoyo, Estados Unidos. Y el acuerdo de Ginebra, antes de solucionar y coadyuvar a la paz, permitió la división de Vietnam y la enemistad entre ambos. Una nueva guerra se produjo. Ahora sí entramos a la guerra de Vietnam. ¿Por qué entramos a una guerra de Vietnam? Por culpa del acuerdo de Ginebra, que dividió a Vietnam en dos. Entonces, Vietnam del Norte no aceptaba esta división.
En cambio, Vietnam del Sur, con el apoyo de Estados Unidos, y porque ahí habían intereses de Estados Unidos, y inclusive habían cuarteles militares de Estados Unidos no permitió que los comunistas dominen Vietnam del Sur. Pero Vietnam del Norte dijo, no, Ho Chi Minh dijo, yo voy a unificar Vietnam. Un solo territorio se debe ser Vietnam. Y esa era su propuesta, unificar Vietnam, separada por el Acuerdo de Ginebra. Pero dijo, no, yo voy a luchar por unificar, y si es posible, si se mete Estados Unidos, a Estados Unidos le saco la recontra mugre y lo venzo y voy a unir a mi querido Vietnam en un solo país. Y quien no aceptaba la unión era Vietnam del Sur, que eran capitalistas, no querían unirse. No, como los comunistas nos van a gobernar. Entonces, como se sentían un poco disminuidos, y el Viet Minh, el ejército guerrillero de Vietnam del Norte, tenía mucho más poder, peligraba su separación. Por eso, muchachos, se va a dar, ¿qué cosa? La guerra de Vietnam. Aquí estamos viendo a soldados norteamericanos avanzando en la espesura de la selva de Vietnam, muchachos. La guerra de Vietnam. ¿Dónde se va a dar sus defensores? El Viet Minh. Sus aspiraciones era unir a ambas Vietnams en una sola nación y con un solo territorio, pero con dominio comunista. Y eso no les agradaba al Vietnam del Sur, ¿no? Ahora dice, colaboradores del Viet Minh. Ahí está, Rusia o la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y China. Colaboradores del Viet... Allá. Aquí hay algo que quiero que sepan mucho. ¿Cómo se va a iniciar la guerra de Vietnam? Cuando un grupo o mucha gente del Viet Minh se meten al territorio sur vietnamita y van a vivir en Vietnam del Sur. Es decir, los de Vietnam del Norte envían espías y envían mucha gente a meterse a Vietnam del Sur. Y esta gente que pertenecía a Vietnam del Norte, infiltrados en Vietnam del Sur, van a formar el Viet Cong. ¿Y qué cosa fue el Viet Cong? Movimiento guerrillero comunista formado dentro de Vietnam del Sur, con aspiraciones de apoyar al Viet Minh, es decir, el Viet Minh pertenece a Vietnam del Norte. Y entonces, el Viet Cong, metidos en Vietnam del Sur, ellos van a iniciar la guerra civil en Vietnam. Y ahí empieza la guerra de Vietnam. A ver, ¿quiénes iniciaron la guerra civil en la guerra de Vietnam? El Viet Cong. ¿Qué cosa fue el Viet Cong? Un movimiento guerrillero comunista que pertenecía a Vietnam del Norte, pero infiltrados y metidos en Vietnam del Sur. El objetivo principal del Viet Cong: tumbar el sistema capitalista y tumbar a Estados Unidos para unificar Vietnam. Acá vamos a ver sus defensores de Vietnam del Sur. Los nacionalistas. No aceptaban unirse a los comunistas de Vietnam del Norte. Y principalmente colaborador y participante directo. ¿Quién fue? Estados Unidos. ¿Ya? Hay otros países más, muchachos, ¿ya? Pero uno de los que directamente va a participar, va a poner soldados, va a poner armas, va a poner municiones y hasta aviones y bombardeos, lo va a hacer Estados Unidos. Ya había comenzado la guerra en Vietnam. Vietnam en pie de guerra, muchachos. Ahora entonces, vamos a ir analizando los principales líderes. En Vietnam del Norte, Ho Chi Minh. ¿Ya? Gobernó hasta 1969, año en que murió. ¿Cuándo acabó la guerra de Vietnam? En 1975, muchachos. Ni la muerte de Ho Chi Minh detuvo la guerra de los Viet Minh. Los Viet Minh, en honor a su líder Ho Chi Minh, continuaron con la guerra y la van a ganar. Vietnam del Sur. ¿Quién era el líder? Ngo Dinh Diem. ¿Ya? El presidente era Ngo Dinh Diem. Estados Unidos. Durante la guerra de Vietnam, Estados Unidos pasó por 3 presidentes. Primer presidente, John F. Kennedy, que gobernó de 1961 al 63. Lyndon
o Lyndon, yo hablo español, Lyndon Johnson, que gobernó de 1963 a 1969, y Richard Nixon, que gobernó de 1969 a 1974. Vamos a ver, después vamos a ver la historia de estos presidentes, muchachos. En China, por ejemplo, ¿lo gobernaba quién? Mao Zedong. China, Mao Zedong. Rusia era gobernado por el secretario general llamado Leonid Ilyich Brezhnev, que gobernó entre 1964 y 1982. La guerra de Corea terminó en 1975 y este secretario general seguía gobernando Rusia después de la guerra de Vietnam, cuando ya los vietnamitas habían ganado. Ahora vamos a ver algo de los presidentes. Presidente Ho Chi Minh, ahí está, de Vietnam del Norte. Presidente Ngo Dinh Diem, de Vietnam del Sur, aquí está, más presentable, ¿no? Es que este se llevaba la vida fácil y este era un guerrillero, muchachos. Líder comunista Mao Zedong de China, ahí está, China, adelante, siempre adelante. Secretario general Leonid Ilyich Brezhnev, de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, ahí está. Si los rusos tienen una cara, una mirada de piedra, ¿no? Son fríos y calculadores, pero muy robles. Y aquí les presento, muchachos, a los presidentes de Estados Unidos durante la guerra de Vietnam. Primer presidente, John F. Kennedy, el presidente más joven de la historia de Estados Unidos. En abril de 1961, ¿qué cosa hizo por la guerra de Vietnam? Firmó con Vietnam del Sur un tratado de amistad y cooperación, Vietnam del Sur, donde se comprometía a defenderlo militarmente. Envió tropas estadounidenses a dicho territorio. Lamentablemente lo asesinaron en 1963. Pero ya en su gobierno de Kennedy, Vietnam del Sur estaba siendo militarizado por norteamericanos. ¿Ya? Se metían por órdenes de Kennedy. Los militares norteamericanos ya estaban en Vietnam del Sur. Muerto John Kennedy, entra Lyndon Johnson, o Lyndon, ya está, no tiene inglés yo, Lyndon Johnson. Este presidente, muchachos, que acá vemos en su fotografía, le sucedió a Kennedy. Hizo aprobar al Congreso norteamericano la resolución del Golfo de Tonkin, que permitió a Estados Unidos a realizar operaciones militares y aumentar su número de efectivos en Vietnam del Sur. Estados Unidos en guerra. Con este presidente, Estados Unidos entra en guerra efectiva en territorio vietnamita. En cambio, con John F. Kennedy, el ejército estaba en Vietnam del Sur, pero estaban en forma pasiva, como una cuestión de vigilantes, guachimanes, para que no le suceda nada a Vietnam del Sur. Pero cuando Vietnam del Norte empezó a atacar y a agredir a Vietnam del Sur, y Estados Unidos estaba siendo, sus cuarteles de Estados Unidos en Vietnam estaban siendo atacados, entonces Lyndon Johnson dijo, paremos esto. Y consiguen en la resolución del Golfo de Tonkin que el Congreso apruebe la intervención efectiva de los militares de Estados Unidos. Y aún más, enviaba municiones, armamento y hasta la aviación de Estados Unidos hacia Vietnam del Sur. Y así lo hizo Lyndon Johnson. Posteriormente entra Richard Nixon. Este presidente, muchachos, muy tristemente recordado. Tristemente recordado, ¿por qué? Porque le van a echar la culpa de que se perdió la guerra en Vietnam. Es el presidente que se vio obligado a renunciar a razón de que no podía vencer en Vietnam. Antes, anuncia el 31 de marzo de 1968 el final de la guerra de Vietnam. Pero esta continuó, porque quedó en ofrecimiento y los vietnamitas no aceptaban la rendición, las condiciones de Estados Unidos, ¿no? Que decía, nos retiramos de la guerra, pero Vietnam del Norte deja de atacar Vietnam del Sur. ¿Está loco? Yo no dejo de atacar Vietnam del Sur. Vietnam del Sur va a ser mío y lo voy a recuperar. Estados Unidos tiene que largarse de Vietnam. Y al final lo consiguieron. Listo, conocido el papel de los presidentes, muchachos. Resumen del desarrollo de la guerra de Vietnam. Lo que conocemos como guerra de Vietnam fue un conflicto que enfrentó a las dos partes en que se dividía el estado de Vietnam. Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. ¿Entre qué años? Entre 1959 y 1975.
y que a raíz de la intervención de cerca de 40 países, mírenme, cerca de 40 países, pero 5 principales, se convirtió en un conflicto internacional, uno de los más recordados del periodo de la Guerra Fría. La guerra local civil. O sea, comienza primero como una guerra local, una guerra civil. ¿Entre quiénes? En el interior del Vietnam del Sur se infiltraron los del Vietcong, ¿se acuerdan? Ya hablamos del Vietcong. Frente de Liberación Nacional, FLN, de Vietnam del Norte. Es decir, Vietcong metidos en Vietnam del Sur, pero eran de Vietnam del Norte. Ellos, el Vietcong apoyado por Vietnam del Norte, inició la guerra civil contra Vietnam del Sur, para derrotarlos y unirse a los del norte comunistas. Ajá, ahora se convierte en guerra internacional. ¿Por qué? Mira, acá se miraban la guerra solamente entre Vietnam del Norte y Vietnam del Sur, ¿cierto? Pero los intereses económicos de Estados Unidos corrían peligro con la guerra civil en Vietnam del Sur. Por esa razón decide intervenir directamente en la guerra. Otros países lo respaldan. Estados Unidos se mete, muchachos. Está loco. Vietnam del Norte decidió, por la vía de las armas, tomar Vietnam del Sur y unirlo bajo su sistema comunista. China y Rusia deciden apoyarlo enviando armas y municiones. Ya está. Ya entró Estados Unidos, ya entró China, ya entró Rusia, muchachos. Y la guerra se había tornado de nivel internacional. Secuencia de la guerra, lo más importante. 1959, el Vietcong inicia la guerra civil en contra del gobierno nacionalista de Vietnam del Sur y contra su principal aliado, Estados Unidos. Se inició la guerra de Vietnam. 1961, Estados Unidos infiltra tropas norteamericanas en Vietnam del Sur. Cerca de 12.000 soldados norteamericanos ingresaron a ella, pero no actuaban militarmente. ¿Quién mandaba? John F. Kennedy. ¿Ya? John F. Kennedy. Recordemos los presidentes, ¿ah, muchachos? Vean. John Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon. Kennedy, Johnson y Nixon. Vamos a ir mencionándolos acá. Entonces, muchachos, por obra de John F. Kennedy, los soldados norteamericanos ya estaban en Vietnam del Sur. 1961, ¿no? Eso ocurre en el año de 1961, ¿ya? En 1964, Lyndon Johnson, muchachos, va a conseguir, dice acá el presidente Lyndon Johnson, apoyado por el Congreso, va a conseguir que las tropas norteamericanas intervengan directamente en la guerra de Vietnam del Norte y Vietnam del Sur. Y el Congreso lo autorizó. Entonces, este Congreso, muchachos, autorizando a Estados Unidos a usar la fuerza, entonces Estados Unidos empezó a actuar directamente en la guerra. Pero China y Rusia no lo hacían, porque todavía miraban que los de Vietnam del Norte estaban soportando los asedios de Estados Unidos y no los podían vencer. Entre 1965 y 66, aviones norteamericanos bombardean Vietnam del Norte. El ejército del Viet Minh jamás se rindió y continuó batallando en pie de guerra. Estados Unidos no podía vencer. 1966. Ofrecimiento del gobierno de Estados Unidos de retirarse de la guerra, pero con la condición de que Vietnam del Norte se retire de Vietnam del Sur y lo deje tranquilo. Los del norte, ¿qué dijeron? Sí, ya bacán Estados Unidos, ya, ponemos fin a la guerra y voy a olvidarme de Vietnam del Sur. No, Vietnam del Sur será unido a Vietnam del Norte y seremos un solo país. Así que no pliegues, Estados Unidos. Y ahí, muchachos, en el año 1967, pese a la contundencia de sus acciones militares, o sea, Estados Unidos bombardeaba, atacaba, no conseguía derrotar a las tropas del Frente de Liberación Nacional de Viet Minh, que operan en Vietnam del Sur. O sea, en Vietnam del Sur estaban metidos los del Vietnam del Norte, y Estados Unidos no los podía vencer. 1968, el presidente Johnson ordena cesar los bombardeos en Vietnam del Norte, y su sucesor, Richard Nixon, promete que los soldados norteamericanos regresarán pronto a su país. Saben que jamás ganarán. 1969. Se inician las conversaciones de paz entre Estados Unidos y el Viet Minh de Corea del Norte. El Acuerdo de París no llegó a buen puerto y la guerra continuó. 1970.
Estados Unidos reanudó los bombardeos aéreos sobre el Vietnam del Norte y los del Viet Minh, ahí, sin decaer, con el grito en la garganta de ¡victoria! Resistían a sangre y fuego. En Estados Unidos se hizo notar la presencia de la protesta de los hippies, un movimiento de jóvenes hippies que estaban en contra de la intervención de Estados Unidos. Los hippies decían, dejen de intervenir, dejen tranquilo a Vietnam y regresen aquí a los soldados norteamericanos que están muriendo por las puras. Protestaban los hippies en 1970. Y en 1975, muchachos, se consuma la victoria del Frente de Liberación Nacional. El Viet Cong y el Viet Minh, con la toma de la ciudad de Saigón, capital de Vietnam del Sur, y Estados Unidos fue derrotado. Entonces, muchachitos, en 1976 se unifica Vietnam con el nacimiento de la República Socialista Comunista de Vietnam con su capital, Hanoi. Y hoy en día Vietnam es un solo país, muchachos. Como acá muestra el mapita, su capital es Hanoi. Y de lo que antes era Indochina, se separa de Camboya y de Laos, que ahora Laos y Camboya son independientes, y Vietnam a partir de 1975-76, ahora es un solo país. Y por cierto, de tendencia comunista, ¿no, muchachos? Bien, mis queridos estudiantes, ojalá esta clasecita haya sido de mucho provecho. El trabajo de extensión se ubican en las páginas 50, 51 y 52. Ni bien acabe el video, se trabajan estas prácticas y antes del cierre de la presente sesión se envían las fotos al WhatsApp personal del profesor. No se olviden, hoy mismo se acaban las prácticas de 50, 51 y 52. Hoy les voy a enviar también durante las clases los mapas conceptuales en Word para que ustedes lo transcriban al cuaderno. Y ese trabajito lo presentarán el día miércoles 17 de junio de 9 a 9:30 de la mañana. Mis queridos estudiantes, un abrazo fraterno, cuídense mucho, esperemos que todo les vaya bien. Y desde aquí, los quiero y los extraño mucho, muchachos. Ya pronto estaremos de nuevo en un salón de clase. Confiemos en nuestros científicos de la medicina, que ellos nos van a dar la solución a este terrible problema que nos está aquejando en la actualidad. Un abrazo, muchachos.